Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Como siempre me creo en la obligación de darle mi profundo agradecimiento a todos aquellos que me siguen en esta plataforma, porque de ello depende el futuro de la misma, y le ruego y le solicito encarecidamente a todos aquellos que me siguen en otras plataformas de las redes, como es por ejemplo Twitter, donde yo más concurro, que por favor suscríbanse a este proyecto, porque de ello depende, insisto, que pueda permanecer como un vehículo de comunicación entre nosotros. Un vehículo de comunicación libre de toda atadura económica o política, independiente en la medida en que se pueda ser independiente en un país tan dependiente como la República Dominicana. Yo voy a hablar de las elecciones del 19 de mayo, del domingo 19 de mayo, porque son elecciones, como todas las elecciones, son importantes para la vida democrática de un país, pero en este caso particular yo creo que revisten un interés adicional del que puede depender no solamente la existencia del gobierno actual y las posibilidades de quién lidera o no la oposición política, sino también el futuro de los partidos políticos dominicanos, de muchos de ellos, y también de la forma en que se ha venido haciendo política partidaria aquí en nuestro país desde el advenimiento de la democracia tras la muerte del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina, que puso fin a un periodo de 31 años de dictadura muy cerrada, muy férrea, y que en el trayecto breve, relativamente breve, de unos cuantos años entre el fin de la dictadura y el inicio de la cierta modalidad democrática, sufrimos un periodo muy sangriento y muy preocupante de inestabilidad política, ya felizmente superada. Entonces yo quiero resaltar en esta oportunidad la importancia de las elecciones del 19 de mayo, del domingo 19 de mayo, en la que los dominicanos volveremos por segunda vez este año a las urnas para escoger en esta oportunidad a todos los miembros del Congreso y posiblemente reelegir a alguno de ellos, y por supuesto votar en una boleta separada por las personas que van a ser responsables de conducir el gobierno dominicano, es decir, el poder ejecutivo, ya sea que reelijamos, que el país reelija al actual presidente que aspira a un segundo mandato, como se lo permite la Constitución de la República, o por el contrario, volvamos a votar por la oposición y permitir que un partido, el partido mayoritario de la oposición, o un conjunto de partidos unidos en lo que se llama la oposición, la Alianza Rescate RD, pueda asumir las riendas del Poder Ejecutivo a partir del 16 de agosto, como así lo establece la Constitución, cada 4 años. Vamos a hacer una breve pausa, luego de ella veremos con las elecciones del domingo 19 de mayo y por qué es tan importante que los dominicanos acudan en masa a votar por sus candidatos preferidos ese día. El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Bien, estamos de vuelta en nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Hice una breve introducción en el segmento anterior para anunciarles el tema de nuestro comentario en el día de hoy en este programa. Y les resaltaba la importancia de que los dominicanos concurran masivamente a votar y que no se repita el nivel de abstención que ya sufrimos en las elecciones del 18 de febrero, que tenía que ver con las autoridades municipales en todo el ámbito del territorio nacional, y que más o menos estableció un récord de abstención. Yo no soy un crítico de la abstención por la abstención misma, porque yo siempre he sostenido, y quiero que se me entienda perfectamente el contenido, la esencia de este comentario. Yo siempre, porque podría parecer contradictorio con lo que les voy a decir más adelante sobre este tema, pero yo siempre he considerado que bajo determinadas circunstancias, óigase bien,
bajo determinadas circunstancias, la abstención electoral pudiera ser un voto de plena conciencia. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente en la tradición electoral dominicana hemos muchas veces ido o concurrido a las urnas para votar por lo que aquí se conoce como la opción menos mala. Es decir, porque votamos entre varias opciones igualmente malas, que no representan para la mayoría o para una parte importante de la población dominicana una solución al conflicto social existente, a la situación económica prevaleciente o incluso a la situación de inseguridad que en determinado momento pudiera estar prevaleciendo o reinando en el territorio nacional, como ocurre ahora, que todos los días se anuncian en las redes y se saben de las redes de asesinatos brutales de niños, de esposos dentro de sus propios hogares por asaltantes, a pesar del hecho de que el gobierno insiste en que la criminalidad ha descendido con relación a la criminalidad existente en periodos anteriores de gobierno. Bueno, yo no voy a entrar en la discusión de ese tema en el día de hoy, por lo menos, pero yo quiero que quedara establecido esa modalidad de voto, que es la abstención bajo determinadas circunstancias. Es decir, cuando ninguna de las opciones representa absolutamente nada para el elector. Porque si todas las opciones para un elector resultan malas, votar por el menos malo significa votar por otro malo. Que desechados los otros malos, por ser peor malos, el único malo que queda es el que fue elegido por ser el menos malo. Es un juego de palabras, pero tiene una realidad. Ahora, ese no es el tema de hoy. Yo quise insistir en eso porque yo voy a defender en este programa la importancia de que se vote el 19 de mayo. Porque las circunstancias son muy distintas y el país se enfrenta muchísimos retos para un futuro que muchas veces nos parece demasiado lejano, muchas veces demasiado cerca, pero no hemos sabido agarrarlo por el cuello y sostenerlo entre nosotros para que realmente represente una oportunidad para la mayoría del pueblo dominicano. Entonces hay que votar el 19 de mayo y hay que votar por el candidato suyo. No se deje influenciar por ningún partido o por ninguna otra persona, vote, porque si bien votar es un derecho y muchos lo entienden también como un deber, no es una obligación, pero sí es un derecho, y como los derechos se ejercen a discreción, usted tiene la oportunidad de decir yo voy a votar en esta oportunidad aunque me abstuve en una oportunidad anterior. Vote por su candidato, pero vote. Y eso es lo más importante en esto, porque aquí en las elecciones del 19 de mayo estarán en juego muchos valores que son esenciales para la vida democrática de nuestra nación. Hay diferentes opciones, por lo menos de acuerdo con lo que se ha publicado, de acuerdo con el imaginario popular, de acuerdo con lo que dicen algunas encuestas, algunas de ellas de reputación, otras no tan creíbles, pero aparentemente la opción reelección presidencial parece gozar de un mayor nivel de aceptación en el gran público que individualmente cualquiera de las opciones de oposición. Consciente de ello, la oposición ha logrado una modalidad de alianza que se conoce como Alianza Rescate, RD, en la que están aglutinadas las tres fuerzas principales de oposición. El Partido de la Liberación Dominicana, que es sin lugar a dudas la fuerza principal de oposición, salvo que las elecciones del 19 de mayo demuestren lo contrario con el número de votos. En la Fuerza del Pueblo, que es un desprendimiento de octubre del 2019 del Partido de la Liberación Dominicana, división que fue una de las causas principales de la derrota del PLD y del cambio de gobierno que se dio en las elecciones del 2020. Y una tercera fuerza que en una oportunidad, en tiempos ya aparentemente no muy lejanos, pero lejanos, en la inmediatez, en el concepto de inmediatez, que es el Partido Revolucionario Dominicano, que en su momento fue la segunda fuerza más importante del país,
después del Partido Reformista y durante muchos años la primera fuerza de oposición en la República Dominicana. Y es un partido que yo he bautizado con el nombre del padrote de los partidos políticos, porque de él se han desprendido todas las fuerzas políticas existentes, a excepción del PRSC, del Partido Reformista Social Cristiano, que hoy lidian en el espectro político partidario. El PLD, la Fuerza del Pueblo, que fue un desprendimiento del PLD, el BIS, la estructura y yo no sé cuántos otros partidos que en su momento fueron desprendimientos del PRD. Bueno, esas tres fuerzas principales, PRD, Fuerza del Pueblo y PLD, se han unido conscientes de que la tendencia parece favorecer a la reelección presidencial, es decir, el triunfo nuevamente del presidente Luis Abinader. Pero ¿qué ocurre? Esa alianza ha sido comprometida para una segunda vuelta y yo me pregunto, ¿podría ser necesaria una segunda vuelta cuando todas las encuestas indican que el Partido Revolucionario Moderno aparentemente parece figurar como el favorito para irse en primera vuelta? ¿No es un riesgo esperar una segunda vuelta que no tendría necesidad de producirse? Bueno, los líderes de esos tres partidos entienden que no habrá decisión en una primera vuelta y que por eso será necesario una segunda vuelta. Porque evidentemente cifran sus expectativas y sus esperanzas en el hecho de que, a pesar de que muchas encuestas parecen indicar lo contrario, el descontento público parece ir creciendo y cada día más gente se queja de muchísimas acciones del gobierno e incluso el tema haitiano, que figura entre muchas de las prioridades de los dominicanos, incluyendo los partidos de oposición, parece quizás constituirse en un factor determinante para evitar que haya una segunda vuelta o para obligar a una segunda vuelta. Yo voy a seguir hablando de este tema, que es bastante complicado, porque la verdad es que el país se juega mucho en las elecciones del 19 de mayo. Y en esta segunda parte, después de la pausa, yo voy a hablar no solamente de los resultados del 19 de mayo, lo que tiene que ver con el Poder Ejecutivo, sino lo que resultaría de esa elección en lo que tiene que ver con la composición de los partidos políticos en el país. Yo dudo, y todo parece indicar que algo que me da la razón, la situación política general que vive el país, que las dos grandes fuerzas de oposición, que son el PLD y la Fuerza del Pueblo, puedan sobrevivir ambas en el caso de una derrota electoral en primera vuelta. De manera pues que en las elecciones de mayo pudiera estar en juego no solamente el futuro de la reelección y quién gobernará el país, sino quién se quedará con el grueso de la oposición política y qué partido de los existentes comenzará a menguar hasta desaparecer, como ha ocurrido con muchos otros partidos que en su momento fueron opciones electorales y que hoy solo son un vano y lejano recuerdo en la mente de los dominicanos. Regresamos después de la pausa. Las elecciones presidenciales y congresuales son este domingo 19 de mayo y sabemos que conoces el proceso, pero ¿sabías que comprar o vender tu cédula es un delito? Quédate y te muestro por cuáles otros podrías incluso ir a la cárcel. Obstaculizar, sugestionar o intimidar a una persona antes o durante su voto. Mostrar públicamente tu proceso de votación y elección. Amenazar a tus empleados para que voten por una candidatura o partido específico. Si pides dinero, favores o regalos a cambio de votar a favor de una candidatura. Denuncia cualquier irregularidad ante la Procuraduría Especializada para la Investigación y Persecución de los Crímenes y Delitos Electorales, amparada en la Ley 2023. Encuentra en nuestra página web el listado de procuradurías fiscales habilitadas para recibir tus denuncias.
Evita cometer un delito electoral. Este 19 de mayo, elige votar. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Bien, estamos de regreso ya finalmente en nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Le hablé ampliamente en el segmento anterior sobre el significado de las elecciones y por qué es tan importante para la oposición, independientemente de quién gane en primera o segunda vuelta, el futuro de su existencia como partido político. Como todos ustedes saben, la gran fuerza opositora se aglutina en dos grandes grupos políticos, uno mayor y otro menor, pero creciendo aparentemente, que es el PLD y la Fuerza del Pueblo. Difícilmente los dos sobrevivan como partidos mayoritarios en el periodo posterior a las elecciones del 19 de mayo. Y voy a hacerle un breve ejercicio casi de lógica para reafirmar lo que yo digo. Supongamos que el PLD saque, como ya sacó en las elecciones municipales de febrero, casi el doble de los votos de la Fuerza del Pueblo, y mucho menos de la mitad de lo que sacó el PRM. Y evidentemente la suma de esos dos partidos, si se repite gráficamente los resultados de febrero, la suma de los tres partidos de oposición, PRD, Fuerza del Pueblo y PRD, no alcanzarían ni siquiera lo que logró el Partido Revolucionario Moderno en las elecciones de febrero. Eso no significa que esa experiencia se repetirá aritméticamente o gráficamente como ya ocurrió. A donde quiero llevarlo es al hecho de que independientemente de quién gane el Poder Ejecutivo, como resultado de las elecciones del 19 de mayo, solo sobrevivirá un partido de esos dos, PLD o PRM, como partido mayoritario. El otro no le quedará más remedio que moverse hacia el primero o aceptar la idea de irse extinguiendo hasta desaparecer, como ya ha ocurrido con muchos otros en el pasado. Y todo indica, la lógica indica, que en el transcurso de 3 meses entre febrero y mayo es muy difícil que la Fuerza del Pueblo pueda alcanzar en votos al Partido de la Liberación Dominicana. Y que en el caso hipotético de que haya una necesidad de una segunda vuelta, dado que existe supuestamente, y así se asegura, y no voy a poner dudas sobre eso, que cualquiera de los partidos de oposición que quede en segunda vuelta, que vaya a segunda vuelta, es decir, al balotaje, en el caso de que no haya una decisión en primera vuelta, los otros dos partidos que no alcanzaron la segunda vuelta están comprometidos a apoyar en una segunda vuelta a cualquiera de ellos tres que llegue a la segunda vuelta. Y todo parece indicar, por lógica, dada la experiencia de las elecciones del 2020 y las elecciones de febrero pasado, que ese voto mayoritario de oposición recaerá sobre el Partido de la Liberación Dominicana. Y yo no estoy prejuzgando a un partido, ni estoy expresando una simpatía, estoy simplemente llevándome de experiencias y la enseñanza que se arroja o que arrojaron las elecciones de febrero. Y cómo esa enseñanza o esa experiencia se va a reflejar inevitablemente con unos votos más, unos votos menos, 100.000 votos más, 100.000 votos menos, entre los tres partidos de oposición e incluso en el partido mayoritario que es el PRM, porque los votos del PRM podrían descender, como podrían también aumentar, porque es evidente que hay un enfado creciente con las políticas del gobierno, las políticas públicas del gobierno, y la mala situación en que los dominicanos dicen sentirse por el alza en el costo de la vida, la inseguridad ciudadana y la política ambigua del gobierno sobre el tema más, diría yo, más sensitivo de todo, que es el tema haitiano, la inmigración ilegal haitiana, por la creencia de que el gobierno ha sido muy débil con las presiones internacionales y que la solución que se le ha dado a la crisis haitiana es que la República Dominicana asuma
la responsabilidad de resolver esa crisis. Y a pesar de que el presidente ha sido muy consistente con la tesis de que no hay solución dominicana al problema haitiano, la verdad es que el gobierno ha ido dando, como ya he dicho en diferentes oportunidades, soluciones parciales a problemas haitianos, como por ejemplo el de la educación. ¿Por qué digo esto? Bueno, pura y simplemente porque se sabe que hay decenas de miles de estudiantes, de niños dominicanos que quedaron fuera de las aulas en el 2023 y en el 2024 para darle cabida en las aulas a hijos de inmigrantes haitianos que se encuentran en situación de irregularidad en el territorio nacional. Y no lo digo yo, porque incluso el Ministerio de Educación se vio precisado a anunciar lo que a mí me pareció en su momento como un absurdo, intolerable, inaceptable, que iba a alquilar aulas móviles, furgones móviles para suplir la ausencia de aulas en el aparato y la estructura de inmueble escolar dominicana, a pesar de que el gobierno anterior dejó una infinidad de construcciones de futuras escuelas que han quedado, a pesar de que han transcurrido ya prácticamente 4 años, sin terminar. Y esas obras, como pasa con la cárcel de la Nueva Victoria, se están deteriorando. Y la terminación en el futuro será mucho mayor la que pudo haber costado si se le hubiera dado el seguimiento a esas obras. Pero como todo lo que se hizo anteriormente al 2020 estaba mal, no había necesidad de seguirla, ¿no? Esa fue una tesis que rigió y que se impuso en la política pública, en las políticas del gobierno dominicano. Y hoy en día, aparentemente, el gobierno está pagando ese gravísimo error. Entonces, yo lo que quiero decir, y no estoy haciendo un pronóstico, es que evidentemente el PLD y el Partido Fuerza del Pueblo no van a poder sobrevivir como opciones electorales después del 19 de mayo. Uno de los dos tendrá que ceder al otro. Y se podrá producir dos posibilidades, que lo dice la lógica: que el partido que saque menos votos de ellos, como ya ocurrió en febrero, que es la Fuerza del Pueblo, convencida a la gente que se fue del PLD a la Fuerza del Pueblo, que ya no es una opción y que en el 28 es imposible que se perfile como un potencial ganador, van a regresar al PLD. O se diera lo contrario, si las votaciones de febrero se invirtieran a favor de la Fuerza del Pueblo y en contra del PLD, ese flujo sería en sentido contrario. Y entonces, en el primer caso, el PLD conservaría más fuerte que lo que es ahora el liderazgo de la oposición, y en el segundo caso, improbable a mi modo de ver, la Fuerza del Pueblo adquiriría la condición del partido mayoritario con mucho más fuerza de lo que tendría hoy. Ahora, yo quiero decir por eso que los partidarios de uno y otro partido, tanto los que apoyan al gobierno y la reelección como los que abjuran de ella y votarían por la oposición, que cumplan con su deber de ir a las elecciones y votar, tanto en lo que tiene que ver con el Congreso como con el Poder Ejecutivo, que será en boleta separada, en unas elecciones muy complejas, porque cualquiera que sea el resultado de esas elecciones, y yo creo que quiero que este se entienda como el mensaje central de este comentario, cualquiera que sean los resultados, la democracia dominicana, si logramos que las votaciones se den en forma pacífica, como se han dado siempre en los últimos años, afortunadamente, la democracia dominicana tendrá una nueva victoria y avanzaremos hacia un estadio de lucidez democrática, un estadio quizás de prosperidad en lo que tiene que ver con principios fundamentales de lo que es un Estado de Derecho, respeto a los derechos humanos, a las condiciones ciudadanas, a las libertades individuales como de expresión y del pensamiento, al derecho de vivir tranquilamente en sus hogares, libre de amenazas de una delincuencia que cada día se adueña de nuestras calles,
el rescate de principios y valores que una vez se perdieron, creyendo que todo lo que existía en el país eran valores de la dictadura, y que no hemos podido recuperar desafortunadamente. De manera pues que yo creo que es un deber que la gente vaya el 19 de mayo y que vote por sus candidatos, y que vote con plena conciencia de lo que están haciendo. Y que les recuerdo que un voto tiene un valor mayor que un picapollo, que una botella de ron, porque tu voto puede decidir tu futuro. Y si bien un picapollo puede saciar un hambre momentánea, al día siguiente, horas después, el hambre volverá. Y aquel que te dio el chicharrón de pollo esperará 4 años más para darte otra ración magra de alimentos para comprar tu voto. De manera pues que no venda tu voto. Tu voto vale más que eso. Tu voto vale más que cualquier promesa electoral que un partido u otro vaya a hacerte. Y si además, para convencerte de votar por él, te ofrece dinero, te compra la cédula o te da una ración magra de alimentos, te está diciendo que tu voto simplemente vale eso. De manera pues que dale valor a tu voto y vota con plena conciencia. Vota por tu candidato, cualquiera que sea, pero vota. Bueno, ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Espero seguir contando con la gracia de ella cuando regresemos para otra entrega de nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero.